último tema hace unas 2-3 semanas atrás fue acerca del tribunal de Cristo, lo que ha de ocurrir posterior al arrebatamiento de la iglesia. Hoy queremos hablar en ese periodo de tiempo de unos 7 años, mientras en el cielo ocurre el tribunal de Cristo, que es el juicio de premiación a toda la iglesia que ha sido arrebatada o raptada o trasladada al cielo. Queremos hablar de lo que va a estar ocurriendo aquí en la tierra. Algunos aspectos interesantes. Vuelvo a reiterar nuestro punto de vista interpretativo, nuestra posición doctrinal. Nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia no atraviesa por la gran tribulación. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes. Amén. Existen otros puntos de vista teológicos que respetamos, pero nosotros enseñamos lo que creemos y entendemos desde el punto de vista interpretativo. Esa es nuestra escuela teológica. ¿Cuándo comienza, por lo tanto, la gran tribulación? De acuerdo a nuestro punto de vista teológico, la gran tribulación, por lo tanto, o el periodo de tribulación, comienza precisamente con el rapto, con el arrebatamiento, con el traslado de la iglesia verdadera, que se va a reunir con Cristo en los aires. Los muertos en Cristo, dice Pablo en Tesalonicenses, resucitarán primero, y los que estemos vivos en el momento en el que Cristo venga a buscar su iglesia, seremos trasladados, seremos arrebatados y nos iremos con Él. ¿Cuántos lo están esperando? Había un coro que decía: yo me voy con Él, yo no me quedo. Muchacho, yo me voy con Él. Amén. Ahí comienza el periodo de lo que se conoce en la Biblia como la tribulación o la semana 70 de Daniel. Durará unos 7 años, no aproximadamente, durará unos 7 años, divididos en 2 periodos, 3 años y medio, donde aparece el anticristo, la figura mundial, para hacer pacto con Israel y engañará al mundo con la intención de traer paz y seguridad. Y 3 años y medio conocido como la gran tribulación de apretura, en el que el anticristo se revela, rompe el pacto y comienza a imponer su política, su economía y su religión. ¿Qué ocurre durante ese periodo de la tribulación? Yo apenas quiero hacerle un resumen, y yo sé que ya muchos de ustedes tienen el material, y si no lo tienen, procúrelo, para que se lo lleve para la casa y después lea la Biblia en consonancia con lo que aquí se le refleja de las diferentes citas. Yo quiero hablarle en primer lugar de algunos de los personajes de la tribulación que se revelan en este periodo de tiempo en el que aparecerá o se ejecutarán los diferentes juicios de Dios. Hay varios personajes, pero apenas les voy a significar los que a mi entender son más significativos en este periodo de la historia. En primer lugar, vamos a valorar estos personajes y vamos a encontrar que un personaje predominante en esta primera etapa es el diablo, es Satanás, la serpiente antigua, el acusador, el engañador, el que aparece en Apocalipsis capítulo 12 como esa bestia escarlata, como esa bestia que domina, que se cree dueño de todo, y aparece el diablo imitando al Dios Padre en esa trilogía satánica en el que se da a conocer como todo omnipotente. Ya Satanás en ese periodo va a estar representado en el Apocalipsis como ese dragón escarlata que simboliza el carácter asesino de Satanás durante esos 7 años. También aparece otra figura importante, otro personaje interesante en este periodo de la tribulación, y es conocido como el anticristo. Para nosotros el anticristo es un personaje, no es un sistema, no es un simbolismo, no, es un personaje real que Daniel lo describe con mucha diplomacia, con una persona con un carisma para convencer y para dar soluciones a los problemas agobiantes de la humanidad. Este anticristo aparece en la trilogía satánica como imitando al Hijo de Dios. Es la bestia que sube del mar,
Según Apocalipsis capítulo 13, es la bestia que sube del mar. Cuando usted lee Apocalipsis 13 dice, y subió la bestia del mar. Mar quiere decir pueblo, multitudes, gente. Surge de entre la gente el anticristo. Y el dragón le da poderes sobrenaturales a esta figura identificada en el Apocalipsis como la bestia que sube del mar y que está bien descrita en Daniel capítulo 7. Otra de las figuras, no me voy a detener en cada uno de ellos porque nos llevaría mucho tiempo, solo se los voy a significar así para que usted tenga una idea. Otra de las figuras, otro de los personajes importantes en esta etapa de la tribulación es el que se conoce en el Apocalipsis como el falso profeta. Es la trilogía satánica imitando a la Trinidad divina. Note usted, el diablo imita a Dios Padre, el anticristo o esta bestia que sube del mar imita al Dios Hijo, y esta bestia que sube de la tierra es el falso profeta que imita la obra del Espíritu Santo. Este falso profeta representado en la bestia que sube de la tierra se alude como una figura en el que hace milagros y señales y obliga a que las personas adoren a la bestia. Incluso le da poder a imágenes de la bestia en pinturas para que obliga a las personas a adorarle. Esa es la trilogía satánica que se va a manifestar durante la tribulación: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Otra figura u otro personaje interesante que se revela en la Biblia para esta etapa de la historia es una vil ramera, que no es más que la organización formal de la superiglesia apóstata que el anticristo usará como plataforma para establecer su gobierno y establecer su dominio a nivel internacional. Es la iglesia que se queda, es la iglesia que no ha sido genuina y verdadera, involucrada en la idolatría, y abarca todo tipo de adoración y todo tipo de ideología filosófica y religiosa. No importa en quién tú creas, lo importante es tener fe en algo. Ahí está manifestada durante esta tribulación. Hay otro personaje interesante y es los que se conocen como los dos testigos, del cual habla el libro de Apocalipsis allí en el capítulo 11. Y el propósito de estos dos testigos que habla el Apocalipsis es predicar el evangelio a todo el mundo durante la tribulación, hablarles de Cristo, hablar del evangelio. Y de hecho, hermanos, que el hecho de que el Señor haya visto conveniente enviar a estos dos hombres para lograr esto, aclara más que hay una oportunidad de arrepentimiento y salvación durante la tribulación. Y estaremos hablando de ese tema la próxima semana. Espero que vengas. ¿Habrá o no salvación durante la tribulación? Eso lo vamos a discutir la próxima semana. Estos dos testigos los envía Dios a predicar el evangelio. Algunos han hablado y lo han identificado con el profeta Elías, o lo han identificado con Enoc, o lo han identificado con Moisés. Realmente no hay sustento bíblico para decir que es Elías ni que es Enoc, porque algunos asumen que son ellos dos porque en la Biblia son las dos figuras que no vieron muerte. Enoc fue trasladado al cielo, Elías fue trasladado al cielo. En el caso de Moisés lo usan porque en la transfiguración, cuando Jesús tiene aquella experiencia, aparece Elías y aparece ¿quién? Moisés. Elías representa todo el movimiento profético del Antiguo Testamento y Moisés representa lo que es la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay ningún fundamento en el que sea que Elías o Moisés o Enoc son estos dos testigos. Lo que sí se habla de que vendrán con el espíritu de Elías, con el espíritu de Moisés, para predicar el evangelio y hablar del poder de Jesucristo. El anticristo los va a matar, va a terminar con ellos, y va a haber una apostasía tan grande, hermanos, durante esa etapa, que cuando estos dos testigos del evangelio se han muerto por el anticristo, la gente va a hacer fiesta, la gente se va a alegrar, porque el mensaje que ellos le predicaban los atormentaba, porque la verdad descubre la mentira y el pecado. Amén, hermanos.
y son muertos estos dos testigos por el anticristo. Pero dice Apocalipsis que en 3 días y medio Dios los resucita y los levanta y los lleva con él a su trono. Y la gente se queda admirada de lo que ha ocurrido. Estos dos testigos durante la tribulación son personajes importantes en esta etapa de la historia. Además, aparece otro número interesante. Y yo sé que usted ha oído hablar de los 144,000 predicadores israelitas, a los cuales se aferran los testigos de Jehová, para que son los que están cerca y los que serán salvos. Realmente, hermanos, estos 144,000 predicadores israelitas, dice Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de ¿quién? De Israel. De Israel, gloria sea al Señor. La tribulación no es más que la activación del reloj profético de Dios. El tiempo de los gentiles termina cuando, el tiempo de los gentiles está al terminar cuando la iglesia es raptada y es llevada y comienza el cumplimiento de todas las profecías con relación a Israel. Aquí, gloria a Dios, se habla de 144,000 predicadores israelitas, 12,000 por cada tribu. Algunos aluden de que es un número solamente simbólico. Sin embargo, es imposible dejar de interpretarlos desde el punto de vista literal, aunque tenga su simbolismo, porque es específico al decir 12,000 por cada tribu. Algunos consideran que las 10 tribus, cuando el pueblo de Israel fue cautivo por el imperio asirio, desaparecieron y nadie sabe dónde están. Y después, más adelante, después del año 70, cuando Israel es cautiva por el imperio romano y es derribado el santuario, las 2 tribus, Benjamín y José, también están diluidas. Pero nosotros no podemos nunca ignorar que aunque para los hombres Israel esté perdido, el Dios que está en los cielos, sentado en su trono, sí sabe dónde está cada una de esas tribus. Porque nada se escapa a su dominio y poder. Amén. Y es específico aquí en este número que oye Juan. Gloria sea el nombre de Jesús. Otra de las cosas que, bueno, déjenme leerles Apocalipsis 14:1, porque es interesante que nosotros veamos cómo aquí también existe una revelación con relación a estos 144,000 que son sellados. Dice Juan: después miré y he aquí el Cordero. Aquí Cordero está en mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba en pie sobre el monte de Sión, que es un simbolismo para hablar acerca de la autoridad y el poder de Dios, desde el cual gobierna. Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Gloria a Dios. Van a ser testigos de Cristo durante la tribulación. Predicadores, veámoslo como nosotros utilizamos muchas veces estos términos modernos. Veámoslos como misioneros, evangelistas, predicadores, que serán sellados con el Cordero. Significa que tendrán una experiencia con Cristo. Y ser sellado con el nombre del Padre significa que pertenecen al Padre. Gloria a Dios. Y serán protegidos, guardados del poder de Satanás. Dan gloria a Dios por esto, Tremendo, gloria a Dios. Hay otros personajes más, pero quise apenas significarles estos. También quiero hablarte con relación a este tiempo de la tribulación, de los principales juicios durante la tribulación. Número 1, sobre los principales juicios durante la tribulación. El juicio de los sellos. Aquí vamos a encontrar lo que tal vez usted ha oído hablar tantas veces. Los juicios de los 7 sellos que se abren en el Apocalipsis. Estos 7 sellos no es más que el comienzo del desenvolvimiento del programa de los juicios de Dios para la tribulación. No se hallaba quien los abriera. No había ni en el cielo ni en la tierra nadie que abriera aquellos sellos. Sin embargo, apareció el Cordero de Dios. Tenía la autoridad y el poder para abrir los sellos. Y comenzó a abrirse los sellos. Y los primeros 4 sellos, yo sé que es la figura que usted tiene en su mente, son los 4 jinetes del Apocalipsis.
cada uno de ellos con una significación especial. La mayoría de los teólogos e intérpretes de la escritura y de la profecía coinciden en la significación de los sellos. Gloria a Dios. Así que estos sellos no son más que juicios divinos mediante agentes humanos. Porque el primer sello que se abre aparece un caballo blanco y quien lo monta no es Cristo, sino el anticristo. En la primera etapa, que vino a conquistar y a hacer impactos de paz y ganarse a los judíos y ganarse a las naciones, y después aparece el otro caballo que significa que la paz ya termina, y cada uno de estos jinetes tiene un simbolismo en la progresión del ejercicio del poder humano sobre la propia humanidad. Cada uno de estos sellos es un juicio que se abre y que revela lo que Dios ha dispuesto desde la eternidad. Es interesante que el séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Usted lo podrá verificar después allí en el libro de Apocalipsis. Después de esos sellos vienen las 7 trompetas que suenan, gloria a Dios, y que anuncian nuevos juicios, un severo juicio en respuesta a las oraciones de los santos. Y yo quisiera que usted en su casa leyera Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Esas trompetas, hermanos, anuncian juicio que no son más que respuesta a la oración de los santos, que son como el incienso que sube a la presencia de Dios. Y hay una tremenda lección aquí para ti, para mí como iglesia, hermanos. Nuestras oraciones Dios las toma en cuenta y Dios responde a nuestra oración y a nuestro clamor. Estos juicios de las 7 trompetas es la respuesta de Dios al clamor de los santos de la tribulación, que ya no soportan, que no aguantan más la intolerancia, la injusticia, el poderío del anticristo y de todo ese gobierno infernal que se está experimentando y viviendo. Y Dios envía estos juicios a través de estos sonidos de trompeta. Y los primeros 4 juicios afectan el ambiente natural del hombre. Una tercera parte de la vegetación queda destruida. Una tercera parte de la vida oceánica y de los barcos quedan destruidas. Una tercera parte del agua dulce queda envenenada. Y una tercera parte del sol, la luna y las estrellas quedan oscurecidas al sonido de estas trompetas. ¿Qué les parece, hermanos? Las trompetas comienzan en la primera mitad de la tribulación y representan eventos que sucederán durante la segunda tribulación, durante la segunda parte de la tribulación conocida como la gran tribulación. Estos toques de las 3 últimas trompetas afectan al hombre mismo y tienen semejanza con esas plagas que Dios envió de Egipto. Al sonar la séptima trompeta, aquí la Biblia nos habla del tercer grupo de juicios, que no es más que el derramamiento de las copas de Dios sobre la humanidad, la ira de Dios sobre la tierra y la humanidad incrédula. Así que los juicios que comienzan con el derramamiento de las copas, hermanos, tienen una implicación mucho más severa que la de los juicios que vinieron por el sonido de las trompetas. Los juicios que traen las copas parecen cubrir un periodo muy breve al final de la tribulación, un poco antes de la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino milenial. Comenta Mateo Henry con respecto al juicio de las copas, que van a ser juicios de mayor intensidad. Las trompetas afectan la tercera parte, mientras que el juicio de las copas dice que afectan la totalidad. Así que durante este periodo, cuando usted lee Apocalipsis, yo sé que lo ha leído, y usted lee sellos, trompeta, copas, juicio, devastación, uno se estremece de los pies a la cabeza. ¿Es cierto o no? Pero hemos aprendido que nosotros no vamos a estar bajo estos juicios, sino Dios nos ha librado de la ira que Él derramará sobre la humanidad incrédula. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
Aparece además un cuarto juicio, que es el juicio de la gran ramera. Ya hablamos ahorita de la iglesia apóstata. Este juicio tiene que ver con ese sistema religioso dominado por la apostasía que va a existir durante el periodo de la tribulación. Es la iglesia profesante, incrédula, que dedicamos casi una semana para hablar del tema, y que va a surgir en un gran sistema religioso de alcance mundial, y en Apocalipsis se identifica como la gran ramera. Muchas aguas habla de que tiene un alcance mundial, un alcance tremendo. Y les decía hace unas semanas atrás que el germen de esa iglesia universal es el ecumenismo que hoy nosotros estamos oyendo hablar. Amén. Predominado por el catolicismo y las religiones islámicas y orientales, en el que están convocando a todo el mundo, no importa el credo, vamos a unirnos y hacer una gran iglesia universal. Esta iglesia alcanzará un poder extraordinario cuando Cristo relevanta a la iglesia verdadera. Ella va a imponer su autoridad. Es millonaria en el orden financiero, la influencia es mundial, universal, y el anticristo la va a usar como una plataforma para establecer su agenda privada de dominio y autoridad. Pero el anticristo, al usarla, también dice la escritura que el anticristo va a destruir totalmente esta iglesia. Porque a los 3 años y medio, después de haberla usado para establecer su gobierno, para establecer su política y su religión, va a destruir esta iglesia y va a exigir que se le adore a él. Y va a exigir que todo el mundo tiene que comparar con el sello que él le ponga. Y va a exigir su política, su gobierno, y la iglesia va a ser destruida. Porque todo aquel que sirve a Satanás, Satanás lo destruye. Tristemente, es una gran verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este juicio de la gran ramera va a ejecutarlo el propio anticristo. Y aparece un quinto juicio en esta tribulación. Empezando en Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan describe paso a paso la victoria de Cristo, la victoria del Cordero sobre la bestia y su reino. En Apocalipsis 17, cuando nosotros leemos la escritura, encontramos allí, hermanos, cómo Dios le revela a Juan que se juzgará el sistema religioso, lo que se conoce como la Babilonia eclesiástica, o lo que se conoce como la gran ramera, de la que hemos acabado de hablar ahora. Y en el capítulo 18, si usted los lee después en su casa, aparece una Babilonia más, pero para referirse a la Babilonia política económica, a esa confederación imperial de la bestia, del anticristo, que ha establecido un imperio, el resurgimiento del imperio romano, del cual el anticristo es la cabeza, y establece un gobierno a nivel universal, a nivel mundial. Finalmente aparece el Señor en gloria. Cuando parece que los judíos van a ser exterminados, destruidos, aparece el Cordero de Dios, aparece el Cristo cabalgando sobre un caballo blanco, según allí nos lo relata el capítulo 19 del Apocalipsis, y derrota al anticristo, al falso profeta y a Satanás, y establece su reino. Gloria a Dios. Es interesante este final, hermanos. La bestia, conocida como el anticristo, y el falso profeta, dice Apocalipsis 19 y 20, que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El Cordero de Dios los venció, los derrotó y fueron echados al infierno. Satanás, ese dragón escarlata, dice allí Apocalipsis capítulo 21 al 4, que Satanás es prisionado por 1000 años. Por 1000 años, y después del milenio será lanzado al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. De tal forma, hermanos, que el Cristo victorioso defenderá a su pueblo, y todo Israel será salvo. Y Dios cumplirá sus promesas. Bendito sea el nombre de Jesús.
Tú y yo tenemos la esperanza bienaventurada que ninguno de estos juicios, ninguna de estas plagas, ni nada de esto que describe el Apocalipsis desde el capítulo 6 al 20, nos tocará por el hecho de que seremos arrebatados con Cristo y estaremos con Él en el tribunal de Cristo y disfrutaremos de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos porque nuestro Redentor vive. Amén. Y quiero concluir con estas palabras del apóstol Pedro cuando él declara: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablamos de esto, hermanos, no con el sentido. Yo me reía con mis nietas porque ellas me preguntaron: abuelo, ¿de qué vas a hablar esta noche? Y les dije: no, del Apocalipsis. Dice: wow, en la escuela cuando nos hablan de eso los muchachos tienen terror y pánico. Pero nosotros hablamos como un punto de vista teológico y de advertencia. Amén, hermanos, de conocimiento. Pero estamos seguros, hermanos, seguros que el Cristo de la gloria, Él no nos ha salvado para ira, sino para salvación. Nos ha llamado a vida eterna. Gloria a Dios. No seremos purificados con todos esos juicios. Simple y llanamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su Espíritu Santo produce la persona de Jesús en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo se inspira y dice que Cristo ha comprado para sí una iglesia preciosa, gloriosa, que viene a buscar sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre de Jesús. Adoremos y exaltemos a Dios, glorifiquemos a Dios, porque entraremos a las bodas del Cordero y seremos premiados por nuestra fidelidad. Que nada ni nadie nos robe el gozo de nuestra salvación, que nada ni nadie nos haga marchar atrás. Así que la próxima semana estaremos hablando si habrá o no salvación en la tribulación y qué pasará con los cristianos que se quedan. Pero eso será en el próximo capítulo. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Bendito sea el nombre de Jesús. Espero, hermanos, que todo esto nos ayude a entender que necesitamos la gracia de Dios. Es el evangelio que proclamamos, es el evangelio que predicamos, el evangelio de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que somos salvos solo por gracia. Padre, yo te doy gracias en esta noche. El tiempo es corto. No todos tenemos tal vez la base bíblica o teológica para entender muchas de las cosas de las cuales hablamos o decimos, pero sé que tu Espíritu Santo no hace que la palabra regrese vacía. Siempre, Señor, tú traes un despertar a nuestras vidas, una motivación, y si eso lo logramos para investigar y estudiar, entonces gloria a tu nombre. Oramos, Dios, para que tu bendición alcance a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos a permanecer firmes y hacer caso a ese mensaje que le diste a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oramos, Dios, para que tú nos ayudes a permanecer fiel en las buenas y en las malas, en escasez y en abundancia, en salud y enfermedad. Cualquiera sea nuestra circunstancia, ayúdanos a siempre tener nuestra fe puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios del cielo, líbranos de toda acechanza del mal y protégenos y guárdanos. Y como iglesia oramos para que podamos cumplir los propósitos para los cuales nos tienes en esta tierra. Yo bendigo estos cristianos, bendigo estas hermanas, estos hermanos, y ruego, Dios, que tu gracia fluya y tu poder fortalezca nuestro hombre interior, y ese poder que levantó a Cristo de los muertos también nos mantenga en pie, firme y caminando, para que cuando suene la trompeta podamos irnos al cielo a reinar con Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos?